Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. Estamos nuevamente aquí con ustedes con otro episodio más donde nos vamos a adentrar en la Biblia. Aquí estoy con mi hermano, como siempre, Rafa. Dime, viejo, ¿cómo va todo? Todo bien por acá. Espero que todos los que nos Los estén escuchando estudios, estén bien y que le hayan pasado un muy lindo San Valentín. a los que celebran, ¿verdad? Porque hay Algo que se algunos le desee. que no celebran, hay algunos que entienden que la práctica, ¿verdad? De tú salir con tu pareja, de tú salir con tu esposo, de tú salir con tus amigos a pasar un buen tiempo, es exclusivamente de Satanás. Que esta celebración es, eh, Ay, dentro de esta celebración es satánico. O sea, sí. que si tú regalaste flores, si tú te comiste algún chocolate, ¿verdad? Si saliste, Le rendiste culto al diablo. que aparte de rendirle el culto al diablo, hayas abierto puertas y portales dentro de tu hogar, a que Hay van a demonios. ocasionar de que tú seas poseído por estos incubus y estos demonios sexuales. Incubus. Entonces, mucho cuidado a todos Son ustedes una que banda. todos ustedes que celebraron esta fiesta pagana. Pero lo bueno es que no vamos a hablar de eso, ¿verdad? No vamos a hablar Ujú. de estas celebraciones de índole mundana, sino que vamos a continuar con nuestra línea de estudio bíblico, de entender un poquito más de las escrituras, de la Biblia, cómo llegamos a donde estamos con lo que entendemos, ¿verdad? De lo que es la palabra de Dios. A los que Ujú. creen, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, también para los que creen que es una fábula, vamos a tratar como de seguir explorando por esta misma línea. El episodio pasado estuvimos dando una pequeña introducción a lo que es la Biblia, cómo está dividida, el uso, cómo se Ujú. entendía tal vez en un principio, pero vamos a seguir adentrándonos en este tema. Específicamente vamos a abrir más campo con lo que es el Antiguo Testamento. Para los que no lo saben, Rafa se está formando como en esta área, eso es lo que a él le gusta, ver el Ujú. Antiguo Testamento, dejar claro su posición con el Génesis, de que para él es un cuento, no es algo que pasó de verdad, sino que, que es una fábula de Dios. Dios creó esa Una fábula fábula de una una fábula fábula de Dios. histórica para dejarnos saber así, entender un poquito más de la creación y de la formación del Ujú. pueblo de Israel. Entonces, Rafa, entrando en este tema, ya hablamos de la introducción, ¿verdad? Ujú. De lo que era la Biblia. Ya hablamos un poquito de cómo está dividida la Biblia, cómo lo entendemos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, por qué se consideraba de esta forma, un poquito de desarrollo o sinopsis de lo que son cada uno de los libros que contiene cada testamento, pero hoy vamos a entrar un poquito ya a la materia, Ujú. el Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo se forma? Que una de las, yo creo que las preguntas que todos llegamos a hacernos en algún momento es cómo se formó este libro, o sea, cómo Ujú. se compilaron, de dónde salen, serán que estos libros realmente son inspiración divina, como bien decíamos en episodios pasados, Génesis 1 al 11, si esto es un cuento, si esto es real, porque hay tanta diferencia, hay otras creaciones. ¿Por qué Dios se comportaba de cierta forma en el Antiguo Testamento? Entonces, vamos a ir introduciéndonos un poquito en este mundo del pacto antiguo. ¿Qué es el Antiguo Testamento, Rafa? El Antiguo Testamento es la Biblia hebrea. En resumen, son las escrituras sagradas del pueblo de Israel, que eventualmente llegaron a ser las escrituras sagradas de los judíos mesiánicos del primer siglo, que se expandieron al mundo gentil, eh, ¿verdad? El cristianismo al llegar no solamente a los judíos, sino a los gentiles, también los gentiles tenían esto como su escritura. Vamos a decir que es la literatura sagrada de los antiguos israelitas. Esa sería la definición más básica. Ya de un punto de vista cristiano, como tú dijiste, el Antiguo Testamento, testamento, otra forma de decir pacto, el grupo literario que los cristianos entendemos se desarrolla durante el tiempo que se establece el pacto abrahámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. Ese es el Antiguo Testamento.
que en cierta forma, como bien tú dices, o sea, tiene un periodo de tiempo, no es un periodo de tiempo corto, Ujú. y entendemos de que hay una idea detrás de esta formación. ¿Qué es la idea central del Antiguo Testamento? O sea, desde su principio Ujú. hasta su término, ¿verdad? Con los profetas menores. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? O yo diría conectando, ¿cuál es la importancia de esto para nosotros? Sí. Aquí ya estamos hablando de preguntas teológicas sobre, ¿verdad? La Biblia hebrea. El punto de la Biblia hebrea, de nuestro Antiguo Testamento, es enseñarnos, ¿verdad? Depende de cómo tú lo tomes, los orígenes del pueblo de Israel. eh, y obviamente, si tomamos un todo narrativo, la caída de la creación de la humanidad, del todo el cosmos, el universo, la caída de la humanidad, quienes son los encargados de parte de Dios de administrar la creación, y esta constante búsqueda de regresar a Edén, de Dios volver a estar en medio de su pueblo, a quien Dios elige, según la narrativa del Antiguo Testamento, es al pueblo de Israel a través de Abraham, la historia de los patriarcas en Génesis, y a través de este pueblo que Dios escoge, Dios decide ponerlos en una tierra y habitar entre ellos. Es esta Mm, búsqueda de queremos volver a Edén, queremos volver a la presencia de Dios. Y el tema en el Antiguo Testamento, de forma narrativa, es que tú ves que cada uno de los personajes, sea desde el Pentateuco hasta las narrativas históricas, todos, cada uno de ellos vienen siendo como un mediador entre Dios y el pueblo. Así como Adán fue un mediador entre Dios y la humanidad, porque así es como se describe su trabajo. Tú tienes, por ejemplo, a los jueces, tienes a Samuel, tienes a Saúl, tienes a David, Salomón, los reyes de tanto Judá como el reino del norte en la narrativa de Primera y Segunda de Reyes. Y cómo cada uno de estos héroes falla. Es interesante ver, por ejemplo, cómo comienza la historia en Génesis de que tú tienes, la humanidad ha fallado y Dios hace una promesa de que de la mujer va a venir un descendiente que por fin le pisará la cabeza a la serpiente y a su influencia. Y cada personaje que vemos en la Biblia hebrea está jugando con esta idea. Un Abraham que se ve tentado y falla. Tú tienes a un Isaac que se ve tentado y falla. Tú tienes a un Jacob también. Tienes a un mismo José al mentirle a sus hermanos. Tienes a un Moisés, el gran libertador de Israel, que en el desierto, junto con todo el pueblo de Israel, actúan como hijos de la serpiente. Tienes un David que bueno, tenemos los jueces, ¿verdad? Tenemos a Saúl que se porta como un hijo de la culebra. Y tenemos a David, que es como el punto de inflexión de la historia, donde vemos a este hombre que dice que es conforme al corazón de Dios. Dios le hace esta promesa de que de tu linaje será eterno en la nación de Israel. Jamás faltará un rey de tu descendencia sobre este pueblo. Y cuando pensamos que todo está bien, que por fin conquistan Jerusalén según la narrativa, David cae. Y lo próximo que la historia nos sigue contando es las consecuencias de su pecado y cómo se divide el reino por primera vez y toda la lucha que pasa David. Y llegamos a Salomón, quien ahora nos da esperanza otra vez de que este será quien construirá el templo y por fin Yahweh va a vivir de forma perfecta en su pueblo, y apostata. Y comienza la división del pueblo de Israel al punto de la inflexión de que terminan exiliados. Lo que Dios le dice a ellos en Deuteronomio, de que si pecan y empiezan a hacer este tipo de actividades paganas, los voy a sacar de la tierra. Dios cumplió su palabra, los terminó sacando. O sea, hablando de un punto de vista cristiano, ¿verdad? Los termina sacando. Y en medio de todo eso, tenemos, por ejemplo, literatura sapiencial, literatura poética, que son los salmos, que son Job, que es no se viene siendo un tema narrativo, pero estoy pensando en la división judía. Tenemos estos escritos que reflejan la realidad de vivir de forma sabia en el pacto mosaico. ¿Por qué sufre el justo? Aún él cumpla, ¿verdad?, las expectativas del libro de Proverbios. Y
el último libro en el canon de la Biblia, o sea, la manera como el orden de la Biblia hebrea lo tiene, no termina con los profetas profetizando un Mesías venidero, sino ellos volviendo a la tierra de Israel por el decreto de Ciro, con la esperanza de reconstruir el templo y de que este rey del linaje de David por fin llegue. O sea, uso el canon hebreo porque es la manera como para el tiempo de Jesús se dividía. Imagínate que ese es el fin de la historia para ellos. Hemos vuelto a la tierra, pero aún así Estamos seguimos esperando a esperando, nuestro Mesías. pero estamos esperando a este rey prometido del linaje de David que nos entrará a esta realidad del reino de Dios eterno. Esa es la historia del Antiguo Testamento. El pueblo elegido de Dios una y otra vez fallando, y todos los líderes que se ponen en el medio. Es importante entender la idea de mediadores, porque en el caso de uno toma a Abraham, el pacto que se hace con el que se pone de mediador entre ese pacto es Dios. No hay condiciones. Pero cuando viene el pacto mosaico, hay una condición de que esta es mi parte, esta es la de ustedes. Y que ustedes son los encargados, ¿verdad? Moisés y los líderes de que se cumpla la ley mosaica. Y una y otra vez fallan. Y ¿Tú sabes termina con una que? sensación. Ajá. No, no, sigue. No, y que el Antiguo Testamento termina con esta sensación de desesperanza, pero esperanza, porque vuelven a la tierra bajo el dominio de los persas, pero sí con la esperanza de un templo y de que el rey, lo seguimos esperando, el rey por venir. Tú sabes qué interesante, que normalmente, o es lo que se suele, solemos escuchar muchas veces con los cristianos hoy en día, es que el Antiguo Testamento les parece obsoleto o aburrido, o como que Ujú, prefieren centrarse en lo que es el Nuevo Testamento. Yo personalmente, o sea, para mí el Nuevo Testamento es mucho más, lo amo, ¿verdad? Cuando tú ves el Nuevo Testamento es como más claro, pero hay que entender de que el Nuevo Testamento lo que está trayendo claridad a lo que es el Antiguo Testamento. Incluso para toda persona que esté escribiendo en el Nuevo Testamento, su referencia como palabra es el Antiguo Testamento. Nunca tenemos tal vez un Pablo, ¿verdad?, que da por hecho las escrituras de Lucas, o tenemos un Pedro que da por hecho las palabras de Pablo como inspiración divina. Pero ujú. fuera de esas cosas, o sea, siempre se refiere como palabra de Dios al Antiguo Al Testamento. Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice que toda palabra es inspirada por Dios, en ese contexto, lo único que hay Es disponible es correcto, el Antiguo Testamento. Y también ellos no lo llamaban el Antiguo Testamento para ese momento histórico, simplemente lo llamaban las Escrituras. las escrituras. ¿Por qué tú crees, Rafa, así en tu idea? Porque para mí, o sea, la percepción que yo tengo es el tema primero de la facilidad, ¿verdad? Ujú, Leer el Nuevo Testamento es mucho más sencillo que leer el Antiguo Testamento, sobre ujú, todo con las prácticas. Por ejemplo, si para todas las personas que están haciendo su lectura anual de la Biblia, ahora mismo están por Levítico, que normalmente donde la gente ya deja de leer durante el resto del año, porque es uno de los libros más difíciles cuando tú vas Ajá. leyendo. O sea, lo que es el Pentateuco son los libros más difíciles de la Biblia. Ya cuando tú sales de ahí, como que entramos bien porque se pone un poco histórico, entramos ya con el libro de Daniel y todo se vuelve un desastre, al igual que con los profetas, como no estoy entendiendo nada de lo que esta gente está hablando. Ujú, Mi percepción es que se tiende a sentir que el Antiguo Testamento es muy complicado. O sea, realmente, o sea, aquí me está mandando a que tengo que hacer 152 tipos de sacrificios, por qué tenían que untarle sangre a un animal, por qué tenían que hacer esto de esta forma, por qué ujú, tenían que traer todo esto al, am, al sacrificio, ¿verdad? Al altar para ser sacrificado, porque todo el mundo estaba impuro todo el tiempo, que siempre me ha dado risa cuando yo leo esas porciones, que es como, ven acá, pero ¿quién estaba dentro del pueblo? Porque decía, oye, si tú te impuro, como que sal de dentro del pueblo, te tienes que apartar, y es como, ok, ¿quién estaba dentro del pueblo? Porque ¿quién podía mantener todo esto que está ujú, diciendo aquí? Yo encuentro de que el Antiguo Testamento trae como ciertas complicaciones, porque no conocemos la historia, realmente no conocemos la cultura y muchas de las cosas ujú. que ahí se hablan que posiblemente para nosotros estén perdidas, o sea, no le podemos dar una interpretación clara y eso lo hace un poquito como
yo diría complicado. Esa es mi percepción de por qué la gente tiende a rechazar leer el Antiguo Testamento. Para ti, ¿cuáles son como estas barreras para leer el Antiguo Testamento? Yo comenzaría diciendo que quizás el Nuevo Testamento es más atractivo, eh, porque primero es más corto a nivel de volumen, y segundo, ¿verdad? Jesús, cristianos al final del día, también Tiene, directrices tiene, a- más claras como de... tiene al mejor Pablo después de Jesús. Pero también tengo que hacer una salvedad, tú no vas a entender el Nuevo Testamento a cabalidad sin entender el Antiguo Testamento, porque ellos están escribiendo como el Antiguo Testamento como su... Eso, mira cómo yo lo digo. Nosotros, nuestro primer idioma es el español, pensamos en español. ¿Usted ha escuchado esa frase? Como que uno piensa en el idioma Claro. materno. Ellos piensan en Antiguo Testamento. Por eso los eventos los describen con esta obra literaria como trasfondo. Por ejemplo, tú lees el Evangelio de Juan y Juan tiene muy presente el libro de Génesis en su cabeza a la hora de escribir. En el principio era el verbo. Eso suena a como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque lo próximo que dice Juan es que todas las cosas fueron hechas a través de él. Te está evocando la creación de Génesis. Uno ve que Juan usa mucho el número 7, 7 yo soy, 7 señales, 7, en 7 días Dios crea el mundo, cuando Jesús resucita sopla sobre sus discípulos, así como Dios cuando crea a la humanidad en Génesis sopla vida sobre él. O sea, la manera como Juan nos describe el ministerio y vida de Jesús es como este es Dios dando una nueva creación. Pero si no estás empapado del Antiguo Testamento, no sabrás lo que Juan está haciendo. Lo mismo pasa con Mateo, que traza la genealogía de Jesús desde Abraham hasta David, las deportaciones de Babilonia, estos grupos de 3, 14, jugando con el número 7, divinidad, perfección, heredero al trono de David, el perfecto Israel. Todo eso cobra vida. El mismo Pablo que tú mencionas está haciendo teología a la luz del Antiguo Testamento. El Apocalipsis de San Juan, sus visiones la está interpretando con lenguaje antiguo testamentario también. Entonces, sí, es muy importante que nosotros entendamos nuestro Antiguo Testamento. Y una de las razones por la cual yo creo también que, bueno, es un motivo en general, que por qué la gente tiene que leerlo, una de las razones es porque primero casi ni se predica en las iglesias en el Antiguo Testamento. Es muy O raro si tú ves o que, yo diría, porque en algunos lugares sí se predica, pero es más como un tema de alegoría, ajá, más que una predicación. sí, y te voy a ser sincero, es difícil predicar desde el Antiguo Testamento, Ujú. porque es más complejo predicar las narrativas bíblicas, porque no todas las narrativas están intentando dar una lección, simplemente una reflexión teológica de la historia del antiguo Israel. Primero, casi no se predica ni se hace mucho énfasis en eso. En las iglesias también es intimidante debido al volumen. El Antiguo Testamento tiene el evangélico, el protestante, tiene 39 libros. Tiene 39 libros, mientras que el Nuevo Testamento es más corto y tiene 27. Y también lo que tú dices de que la gran parte de no poder entender, desde que entran a Éxodo y después de que salen de Egipto y llegan al desierto y Dios les empieza a dar las regulaciones y reglas, la cosa se empieza a complicar porque se están empezando a lidiar con cosas que no entendemos por ser personas que vivimos en el siglo XXI. Lo mismo pasa con Levíticos. Quizás Deuteronomio y Números, perdón, que es más de las historias de ellos viviendo en Israel, digo, el Israel en el desierto, lo que será de los 40 años y qué sucede, pero los primeros capítulos son genealogía, es un censo que están haciendo de guerra, un sinnúmero de nombres. Que dura rato tú leyendo y tú dices, ¿qué me importa todo esto? Exactamente. Y es que nosotros también no estamos entrenados en entender el por qué esos nombres están ahí y para qué nos van a servir más adelante en la narrativa. Yo creo que viene más también de conocimiento, por ejemplo, en el tema de los sacrificios y en el tema sobre las leyes, que sea raro e inútil para nosotros, no significa que fuese raro para ellos, porque
los antiguos israelitas no eran dominicanos ni americanos del siglo XXI que tenían una constitución democrática como la de nosotros, con los derechos humanos y todo lo demás. Estos son un montón de nómadas de los 1200, si queremos datar, 1200 antes de nuestra era, si queremos datar el éxodo para esa fecha, que están acostumbrados a la vida de los antiguos orientales. O sea, esto de sacrificios, esto de sacerdotes, estos de purificación, de ritual, era el pan de cada día de las personas del Antiguo Oriente. Nada de esto era ajeno a Israel. Lo que hacía Israel especial en ese sentido era el monoteísmo de ellos, pero después todas esas ideas de templo, tabernáculo, sacrificio, purificación, que si tú estás puro para el sacrificio, impuro para el sacrificio, todas estas son ideas que existían en aquel momento y que no eran raras para ellos. A mí me gusta un libro que yo leí sobre cómo no leer la Biblia. Y en una parte él dice, creo que te lo regalé ese libro a ti, Sam, Sí. también, que él dice cuando tú veas algo raro en la Biblia, acuérdate de esto, es raro para ti, no es raro para ellos. Y también entender de que ellos se están moviendo en una sociedad diferente. Cuando tú ves todas esas leyes que tú entiendes que son antimujeres, comparadas con las leyes de los otros pueblos, eran el movimiento de liberación prácticamente de mujeres en aquel Literal. entonces. Que tú dirías, por ejemplo, comparado con otros pueblos, porque la gente tiende como, ¿verdad? Ay, qué misógina la Biblia. Pero realmente no, o sea, cuando tú lo comparas con otro pueblo, resulta que dentro del pueblo de Israel a las mujeres se le empieza a dar tierra, se le empieza a dar herencia, se le Sí. empieza a dar ciertas, o sea, le permitían ciertas cosas. Protecciones en si alguien las divorciaba, si la violaban también. Que eso no era También, normal para la época, que otra ajá, de las cosas, por ejemplo, que tú tocaste con el tema del sacrificio, que para nosotros es raro, para ellos no, más raro era para esa época el hecho de que Israel se negaba a sacrificar humanos. O sí, sí. sea, ellos habían, en cierta forma, se prohibió el sacrificio humano. Sí, y lo que pasa es que el lector común no está empapado de la realidad social de aquel entonces y por eso se encuentra todo este tipo de cosas raras y vamos a decir inútil, no quiero decir inútil, pero como inservible o inaplicable en ese sentido, porque ya por ejemplo cuando tú lees el libro de Levíticos, el cual es bastante aburrido leer todo eso, pero tú entiendes el sistema cultico de Israel. Tú entiendes más adelante por qué, cuáles son las cosas por las cuales Dios llama atención a Israel, porque no están sacrificando de la forma correcta. Tú te entenderás leyendo el Pentateuco porque es que Dios mata a Usa en el libro de Primera de Samuel, cuando se cae el arca y lo quiere agarrar. Y la agarra. Él no es levita, o sea, ¿qué hace poniéndole la mano a lo que Dios dijo que los levitas son los que lo van a cargar? Y empieza a cobrar más sentido cuando lo comparamos, ¿verdad?, con las civilizaciones que los rodean y también cómo más adelante eso va a ser útil. Lo mismo con las genealogías. Uno lee, por ejemplo, entender las diferentes tribus te ayuda a entender después la importancia de ciertos personajes más adelante. Por ejemplo, que David sea de Judá y tú leas desde Génesis quiénes son los patriarcas fundadores de la tribu y cómo, ¿verdad?, se le hace esta promesa a la tribu de Judá y cómo después Jesús, si ya no vamos al Nuevo Testamento, recoge estas ideas. Ya tiene sentido el leer las bendiciones y por qué el linaje de Judá es importante y cada persona que está ahí. Es eso, tiene que ver más con nosotros entender, por ejemplo, en el tema de las profecías del Antiguo Testamento, las cuales la mayoría se cumplieron ya, porque muchas de ellas estaban circunscritas a ellos volver del exilio y ya volvieron. Ya Eh, volvieron. y no me estoy refiriendo a Al nuevo Israel. 1948, estoy refiriendo a Israel regresando del exilio babilónico. También es eso, nosotros entender de
qué es o sea, cuáles son los oráculos que se están dando, porque se están dando. Si tú no sabes que muchos de ellos están ministrando previo al exilio y post el exilio, no entenderás las palabras que les están diciendo. Yo creo que tiene que ver con un tema de contexto, o sea, de por qué somos tan negligentes con el Antiguo Testamento y también un tema de que nosotros, ¿verdad?, profesar la fe cristiana y Jesús es el centro de la religión cristiana y la mayoría de sus obras están registradas en el Nuevo Testamento. Tendemos a ser negligentes a estudiar el Antiguo Testamento. Esa es mi observación. Yo creo que sí, que eso es uno de los, yo diría que el centro del porqué de las cosas en ese sentido, yo creo que es el entendimiento del contexto, que, Mm. que para todo cristiano creo que es la base de donde nosotros debemos de partir a la hora de leer las escrituras, no simplemente cometer el error de leer por leer, que sí, muy bien para crear el hábito de lectura, pero tenemos que entender qué está pasando realmente, que por qué está esto aquí. Y algo que siempre Y yo perdón, San, empujo, que te sobre todo, interrumpa. ujú, También creo que falta herramientas. Muchas veces no tienen las herramientas para poder apreciar este tipo de literatura también. Eh, ¿Verdad? Hay muchas cosas que están en el texto que o sea, que la persona que no, sus ojos no estén entrenados a detectarlas, no las aprecian y no las ven como importantes. Principalmente, por ejemplo, cuando uno lee las narrativas del Antiguo Testamento, o sea, las historias, uno se da cuenta que patrones se repiten, frases se repiten, que los autores son historias, más historias incluso se repiten. se repiten y que los autores son unos genios de la literatura, los que escribieron las narrativas del Antiguo Testamento. Cómo te dejan mensajes implícitos, cómo ellos quieren que tú veas ciertos personajes, cómo se describen eventos, hace alusión a eventos previos. Pero ¿qué pasa? Yo te estoy diciendo todo esto porque ya yo estoy entrenado en cómo detectarlo y cómo verlo y cómo seguir los patrones. Y a mí me resulta muy interesante, por ejemplo, leer el libro de Génesis y ver cómo Sodoma y Gomorra, su destrucción es descrita como el diluvio y cómo los eventos previos a la destrucción de Sodoma se parecen a los eventos previos al diluvio. Como por ejemplo la historia de Caín se asemeja mucho a la historia de Adán y Eva. Caín, ¿cuál era? El jardinero y Abel era el cazador. Interesante, el jardinero es el que peca y el que exilian y el que le tienen que poner una marca de protección, así como Adán y Eva, los jardineros, son los que pecan y Dios tiene que cubrirlos o protegerles. Tú no te das cuenta de eso a simple vista. O sea, tienen que decirte y te tienen que entrenar para tú descubrir estos patrones narrativos que los autores están usando. Y por eso es que digo que también uno de los motivos por lo cuales no es atractivo el Antiguo Testamento, porque no tenemos las herramientas para poder apreciar su literatura. Y que es interesante también el hecho, y es algo que yo siempre comparto con los jóvenes, de por qué tal vez nos cuesta tanto, si de verdad creemos que esta es la palabra de Dios, por qué nos pesa como ir a estas cosas. O sea, por algo Él lo dejó. Y si realmente hay una inspiración detrás de esto, si realmente esto es Dios que lo está dejando, debería de haber cierto tipo de, eh, yo diría que de importancia de nuestro lado de querer saber estas cosas, de querer saber qué quiere decir el Señor. Interesantísimo, por ejemplo, como tú dices lo de Génesis. A mí algo que me impacta mucho cuando tú vas leyendo la historia de José, por ejemplo, es que mientras está dando la narración, de repente hay un arco histórico que tú dices, ¿qué hace esto aquí? No hace ningún tipo de sentido, que es el de Judá. Y Sí, sí, tú sí. dices como, ¿por qué si me están hablando de José, de repente meten a Judá y después siguen de nuevo con José como si nada hubiera pasado? Y es como dándonos pinceladas de aquí viene la simiente. O sea, aquí se está guardando, y la razón por la que te estoy enseñando esta parte es porque se está guardando la simiente de aquel que ha de venir desde ese punto. Y aparte de eso también De un se ve, punto de vista cristiano, sí. exacto, desde un punto de vista cristocéntrico, se ve también ese mismo accionar de Judá, de en un momento falló y en un momento pasa a ser sustituto por sus hermanos, donde él dice, oye, tómeme a mí, o sea, permite que mis hermanos se vayan y tómeme a mí. Cuando le dice a José de que no castiga a sus hermanos, que lo tomen a él, se presenta como un sustituto. Entonces tú vas viendo también como estas,
ya desde una cosmovisión cristiana como estas marcas, ¿verdad? De lo que ha de venir. Y es importante de que todos nosotros como cristianos aprendamos a ver estas cosas y aprendamos la importancia Sí. de leer las Ujú. escrituras y no solo leer por leer, que es un problema también que tenemos de simplemente leer, repetir, introducirnos en los personajes, que creo que es uno de los problemas más graves que tenemos hoy en día de meternos a nosotros mismos dentro de la historia. Interesante de que siempre somos los protagonistas, o sea, siempre somos el Noé salvando a la familia, metiéndole en el arca, siempre somos el Abraham yendo camino a la tierra prometida, pero nunca somos el Noé que se emborrachó, nunca somos el Abraham que estaba ahí de sinvergüenza, nunca somos el David que cometió adulterio, siempre somos el rey, ¿verdad? Que es guardado, el hombre conforme Ujú. al corazón de Dios, pero nunca nos introducimos dentro de los personajes como el malo. Que es lo que me gustó como tú lo pusiste al principio, de que se muestra el deseo de Dios de que hay un intermediario entre Él y su creación y cómo estos intermediarios siempre fallan. Sí. Entonces, eso somos nosotros, los que siempre fallamos. Y es lo que el Antiguo Testamento, dentro de esta La idea, cosmovisión ¿verdad? cristiana. De cosmovisión cristiana, nos va mostrando de que nosotros somos aquellos que fallan y es necesario un mediador que mantenga esa relación perfecta entre Dios y su creación. Sí. La historia, la verdad, de un punto de vista, si queremos conectar todos los libros, eso es lo que nos está intentando enseñar, de que necesitamos otro Adán. Es básicamente lo que nos está enseñando. Necesitamos otro Adán y todo lo que aparecen fallan. Y cada vez que tenemos esperanza con uno, nos decepciona. Al punto de que básicamente terminan como paganos y nos terminan exiliando. Eh, en el caso, ¿verdad? De uno leer el Antiguo Testamento, yo creo que es eso, que vuelvo y repito, la falta de herramientas para uno poder apreciar esta literatura nos hace a nosotros ser negligentes con ella y también las implicaciones teológicas que tiene el Antiguo Testamento. Yo siento que nosotros lo obviamos demasiado y no las apreciamos lo suficiente, porque el Nuevo Testamento está construyendo bajo la base de la narrativa del Antiguo Testamento. La idea de que un Adán perfecto venga es una idea antiguo testamentaria, la cual o sea, se cumple en Jesús, de que un descendiente de David perfecto venga y y por fin comienza el reino de Dios llegue a través de este linaje, es en Jesús. La idea de que por un Israel perfecto que cuando va al desierto y se enfrenta a la serpiente no falle. Israel falló, pero Jesús en el desierto, en representación de Israel, triunfa. Y ahora un Josué, que es el nombre de Jesús en realidad en hebreo Es Josué. Josué. Y así como Josué no entró al pueblo de la tierra prometida, nos va a entrar a nosotros a la tierra prometida, que el cielo nuevo y tierra nueva. O sea, todo eso que le estoy diciendo, el background o de donde se está construyendo es las implicaciones teológicas del Antiguo Testamento. Y, y es muy importante. Yo creo que nosotros tenemos que ser menos negligentes. La idea de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús instituye la Eucaristía, que él dice, este es el nuevo pacto instalado en mi sangre, él está haciendo eco de las palabras de Moisés cuando salen de Éxodo y con la sangre dice, este es el pacto entre Dios y ustedes. Ahora Jesús, con esa misma idea, instituye la mesa del Señor y toma la sangre y dice, esta es la sangre del nuevo pacto para el perdón de los pecados. Cuando nosotros hablamos de la expiación, ¿verdad? Nosotros los protestantes que hablamos mucho, los evangélicos que hablamos de la expiación la expiación de sustitución, viene de la idea del sacrificio de Levítico, del día de la expiación, del día de, ¿cómo te digo? Limpieza colectiva. Eso es lo que así es como Jesús interpretó el sacrificio que iba a hacer en la cruz, a la luz de las ideas de Levítico. Entonces, sí, el Antiguo Testamento es muy importante estudiarlo y entenderlo.
entender sus, incluso por ejemplo, cuando tú hablas del tema de la montaña, me voy a tomar un poquito más de tiempo, se hace mucha comparación sobre el monte Sinaí, el monte Sión, Monte Carmelo, porque para los antiguos las montañas son los lugares donde tú te encuentras los dioses. El escritor de Hebreos, que está sumergido en la literatura del antiguo Israel, o sea, la Biblia hebrea, habla en el 12, hablando de este camino en Cristo, de que prosigamos la meta, ¿cómo que dice? Pongamos los ojos en Jesús, perdón. El 12 sigue de que tenemos que dejar atrás el peso del pecado porque estamos avanzando. ¿Y a dónde estamos avanzando? Él dice, nosotros no estamos avanzando al monte Sinaí, donde el pueblo se quedó abajo, hemos avanzado al monte Sión, al monte del Dios vivo, Monte de Dios vivo. a Jesús el mediador, a Dios nuestro juez y a los espíritus ya hechos perfectos. O sea, la idea del acceso a la presencia de Dios, porque si nosotros leemos el Génesis y nos fijamos cómo se describe Edén, dice que ríos van bajando. Para bajar es que tenga un punto elevado. Edén se describe como un monte. Y ahora nosotros, a través de Jesús, en el Espíritu, hemos entrado al monte Sión, a la presencia del Señor. Pero esas ideas tú no las vas a ver si no entiendes lo que viene hablando el Antiguo Testamento. Excelente. Con esto, yo creo que es una reflexión a que todos nos adentremos al, a las profundidades de las escrituras, de que no, yo diría que no nos mantengamos como en una superficie donde solamente leamos por leer, sino que indaguemos más. Para esto es necesario ciertas técnicas de las cuales vamos a estar hablando en siguientes episodios. Dentro de esto viene, ¿verdad? Todo lo que es una interpretación correcta de las escrituras, cómo hacer una buena exégesis, cómo hacer buen uso de la hermenéutica y de las herramientas que con el tiempo y gracias a la revelación divina, ¿verdad? De Dios hemos podido utilizar o desarrollar dentro del mundo, se han desarrollado dentro del mundo académico. Aparte de eso, un pequeño paso por el entendimiento, ¿verdad? De lo que son los idiomas bíblicos, que para eso fuera muy bueno tener aquí personas que sí manejen el idioma, porque ni Rafa ni yo hablamos ni hebreo ni griego aún, Todavía, ¿verdad? todavía. Porque ya Rafa está aprendiendo. Yo creo que ya mi tiempo de aprender idiomas se ha acabado. Yo me mantengo con una muy buena traducción y confiando de que la persona que está llevando esa traducción lo hizo de una manera muy buena y de manera correcta. Que tú sabes que viejo, eso siempre me ha dado risa de que uno dice que cómprate una concordancia strong. ¿Qué sabe uno, viejo? Si de verdad lo que está traduciendo esta persona es real o No, un no. diccionario gramatical. O sea, como a ti no te ha pasado eso, como que tú preguntas como que, oye, de verdad la persona que hizo esto se sentó de verdad a traducir de una manera correcta. Porque como tú no sabes el idioma, yo puedo estar tripeándote y que todo sea mentira y que yo me inventé todas estas palabras. Esto salió de donde me dio la gana. Nunca me ha surgido. Yo Loco, sí. piénsalo, No, piénsalo. no, O o sea, sí, sea, sí, yo entiendo, yo entiendo. Y te soy sincero, yo creo que en ciertos lugares el peso de la tradición ha caído más que lo que el texto está intentando decir. Y muchas traducciones también tienen sus bias teológicos. Por ejemplo, en inglés la ESV se nota bastante en textos que tienen que ver con el ministerio de la mujer, porque la mayoría son complementaristas. Pero también es otro tema. En tema de traducción, yo diría, mira, yo creo que podemos confiar en la academia que existe hasta ahora. Yo lo que creo que la mejor traducción es tener varias para uno ver cuáles son los criterios que se están ¿qué está usando utilizando cada quien? que está usando cada quien para ver cuál fuera la mejor forma de traducirlo. Decir, por ejemplo, esta traducción dice esto, pero el original dice tal cosa. Mira por qué yo me lo encuentro problemático. Déjame, tú sabes que las traducciones son hechas por comités de académicos. Por ejemplo, en el tema de Génesis, tuvo un comité de académicos que son expertos en el Pentateuco. Si yo quiero traducir los libros proféticos, yo busco un comité, un grupo de académicos que son expertos en la literatura profética. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento.
expertos en literatura apocalíptica para Apocalipsis, expertos en literatura de los evangelios para los evangelios. Entonces, cuando una persona dice eso, yo me quedo como que, ok, tú entiendes entonces que tú sabes más que el comité de académicos que se sentaron, que saben hebreo y que saben griego o hebreo y se fajaron con el texto para decir, entendemos que es una muy buena forma de traducir este texto o traducir esa palabra. El señor Suena, Strong ahí representando. suena muy arrogante eso para mí. Y también el tú decir eso desautoriza la Biblia. O sea, como decir, como que crea desconfianza incluso en la traducción, en las traducciones. Yo creo que no es algo prudente ni justo. Yo creo que uno puede decir, por ejemplo, cuando la gente dice la Reina Valera es una mala traducción, yo digo no. La Reina Valera es una traducción desfasada. O sea, que la 60 tuvo un aparato crítico. O sea, los textos que se usaron ya están desfasados en la academia. El tipo de español que usa ya nosotros los latinoamericanos no hablamos, bueno, nunca hemos hablado así, eso tuvo más... No, desde que yo crecí, él no entendía las palabras. Tiene que buscarle y aprender. Yo nunca en mi vida he utilizado palabras que aparecen ahí. Sí, porque vosotros y demás, eso ya son cosas de España. Pero lo que voy es que, o sea, tenga buena traducción y mire cómo lo traducen diferentes académicos, ustedes verán el rango semántico de las palabras. La mejor traducción es tener varias, no usar el strong. Si usted no sabe griego y hebreo, manténgase con las traducciones y confíe en ese trabajo. Y bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Antes de terminar, señores, estamos haciendo algo que creo es tiempo que lo hagamos. En una vida tan ocupada como la que llevamos hoy en día, a veces es necesario como seguir expandiendo. Y una de las cosas que tenemos en mente, así a todos ustedes, los oyentes que llegaron hasta este punto, señores, nosotros vamos a abrir, deberíamos abrir un casting para empezar a buscar al tercer miembro de Santos y Herejes. Tercer host. ¿Qué tú dices, Rafa? Necesitamos gente. La realidad, tanto Rafa Sí. como yo tenemos vidas ocupadas y a veces como que no podemos coordinar bien cuándo es que vamos a grabar, cómo podemos, el día que Rafa puede, yo no puedo, el día que yo puedo, Rafa no puede. Y yo creo que encontramos una solución para eso y es tener a otra persona que nos dé apoyo, cosa de que cuando uno de nosotros falle en estar en la grabación, tengamos dos personas con usted, así tipo eh, una trifuerza, como en Zelda. Entonces, de que es necesario que los tres estén juntos, ¿verdad? Para que se manifieste todo el poder. Así vamos a estar próximamente Santos y Herejes. Le digo, si ustedes se sienten interesados en ser parte, si tienen candidatos o personas que quieran, yo diría que pasarle este mensaje, siéntanse en la libertad de acercarse a nosotros. Nos pueden escribir por nuestras redes sociales en Santos y Herejes en Instagram. No traten por TikTok, que en TikTok tenemos como 2 videos solamente y realmente no los revisamos. No estoy atento de esas redes. Nos pueden escribir. Instagram es la mejor forma. Ahí ténganos paciencia por si no les respondemos a tiempo, pero las inscripciones están abiertas. Si les interesa, nos dejan saber. Señores, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Chao.